Bueno, buena tarde, mis queridos estudiantes, mis queridas estudiantes. Espero se encuentren muy bien. En este momento les voy a explicar el presente simple del verbo ser o estar, ¿de acuerdo? Es algo que ya conocemos, es algo que ya nos han explicado. El día de hoy les voy a explicar en qué contextos los utilizamos y por qué siempre es el primer verbo en ser explicado y en ser utilizado, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo ser o estar, este verbo en inglés, be, es dos diferentes verbos en español, ser o estar. Y se preguntarán, ¿cómo sé yo cuál es la diferencia? El contexto nos va a dar siempre la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces, el verbo ser o estar va a ser utilizado para diferentes situaciones. Por ejemplo, el verbo ser o estar se va a utilizar para el nombre, la edad. Y dirán, ¿por qué la edad se utiliza con el verbo ser o estar? En español, la edad es algo que se posee. Yo digo en español, yo tengo 35 años de edad. Pero en inglés, la edad es algo inherente a uno como ser humano, ¿de acuerdo? Uno no tiene la edad, uno es un ser humano de cierta edad. Por consiguiente, es que se utiliza el verbo ser o estar. Entonces no es I have 35 years old, sino I am 35 years old, ¿de acuerdo? Perfecto. Entonces, ¿para qué más se utiliza? Se utiliza para el nombre, para la edad, para profesiones. Se utiliza para la ubicación. Por ejemplo, I am in my apartment. Se utiliza también el verbo ser o estar para descripciones o características, es decir, adjetivos. Se utiliza también para relaciones interpersonales, por ejemplo, she is my mother, ¿ok? Se utiliza para nacionalidades. Entonces, como ustedes pueden notar, este verbo se utiliza para una presentación inicial. Siempre que yo me voy a presentar en un primer momento, voy a utilizar el verbo ser o estar, ¿de acuerdo? Entonces, les doy un ejemplo. My name is Andres. I am 34 years old, almost 35. I am a teacher. I am in my apartment. I am tall and bald, without hair. You can say, I am your teacher, and I am Colombian. Entonces, la razón por la cual se utiliza el verbo ser o estar en un primer momento es siempre porque es el que más se utiliza cuando yo me voy a presentar y voy a dar información personal, ¿de acuerdo? Entonces, siempre es el primer verbo en ser explicado porque es el primer verbo en ser utilizado. Ahora bien, ¿cómo conjugamos el verbo? Ustedes ya sabrán esto, ya lo habrán visto con anterioridad, pero igual no me gusta asumir, así que les explicaré o les mostraré. El verbo ser o estar va a tener tres posibles conjugaciones en inglés, que son, para primera persona, I am.
para segunda persona del singular y primera persona del plural, segunda persona del plural y tercera persona del plural, are. Y para tercera persona se va a utilizar she is, he is, it is. Ahora bien, volviendo a lo que hemos dicho al principio, ¿cómo sé yo si es ser o estar? El contexto. Entonces ustedes miran la oración. My name is Andrés. ¿Sería mi nombre está Andrés o mi nombre es Andrés? El contexto nos dice es. Aquí, yo estoy 34 años de edad o yo tengo 34 años de edad. Este es diferente. Como les digo, la edad en inglés funciona de manera diferente y es algo inherente a uno. En este caso, por ejemplo, yo soy profesor. Yo estoy profesor, no, yo soy profesor. Yo estoy en mi apartamento. Entonces, el contexto nos va a dar el significado de cada uno de los verbos. Otra particularidad por la cual el verbo solo estar se explica en un primer momento es porque es uno de los pocos verbos que no necesita auxiliar en presente simple ni es auxiliar en presente simple. ¿Qué quiere decir esto? Cuando yo voy a negar, simplemente le coloco la negación al verbo directamente. Entonces, I am not, you are not or you aren't, she is not or she isn't, he is not or he isn't, it is not or it isn't, we are not or we aren't, you are not or you aren't, they are not or they aren't. Y de la misma manera, cuando hacemos preguntas, el verbo solo estar es su propio auxiliar, así que él va en un primer momento. Es decir, en una pregunta, yo colocaría primero el verbo solo estar y después sí colocaría el sujeto y el complemento. Les voy a dar un ejemplo en la parte inferior. Are you okay? Am I your teacher? De esta manera se utilizaría el verbo solo estar en oraciones positivas, en oraciones negativas y en oraciones interrogativas. ¿De acuerdo? Si tienen dudas, preguntas o comentarios, las resolveremos en clase. ¿De acuerdo? Recuerden, esto es una explicación que quiero hacer antes de la clase para que puedan practicar. Les voy a enviar un link para que practiquen, por favor, y cualquier duda que pueda surgir, por favor, me la hacen en clase. Muchas gracias.